El hombre siempre ha tratado de comprender el mundo en el que vive. Ha buscado las partes fundamentales que constituyen a todo lo que le rodea. Su búsqueda le ha llevado a concluir, al menos clásicamente, que su universo físico está conformado por dos entidades que son materia y energía. Actualmente se habla de otros entes como materia oscura, antimateria, etc. El estudio de la materia y la energía le ha permitido manipular a la primera para generar diversidad de objetos, herramientas, utensilios, materiales, sustancias, estructuras, edificaciones, mecanismos, aparatos, etc., con los cuales ha cubierto sus necesidades y ha resuelto una diversidad de problemas. Porque de físico, poeta y loco todos tenemos un poco. Bienvenidos a este canal. Hoy hablaremos de las propiedades de la materia. Bien, vamos a hablar entonces de las propiedades de la materia, las cuales las dividimos en propiedades generales. Vamos a hablar también de las propiedades específicas y hablaremos de las propiedades particulares de cada uno de los estados de agregación de la materia. Empezamos con las propiedades generales, las cuales también se llaman extensivas. Se les denomina generales debido a que son comunes a toda la materia y por lo tanto no nos permiten distinguir a una sustancia del otro. Reciben el nombre de extensivas porque tienen que ver o influye en ellas la cantidad de materia o la cantidad de masa involucrada en su medición para un cuerpo determinado. Veamos cada una de ellas. Hablamos como la primera propiedad es la masa. Para hablar de la masa, recordamos que todos los cuerpos están formados por materia y recordamos que la materia en su mínima expresión la entendemos formada por átomos y los átomos están formados a su vez por un núcleo donde este núcleo se encuentra conformado por dos tipos de partículas que son los protones y los neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva. Los neutrones no tienen esta propiedad física llamada carga eléctrica. Los protones y los neutrones tienen aproximadamente la misma masa y se encuentran también generalmente en el mismo número. Alrededor del núcleo están girando los electrones. Los electrones tienen una masa mucho más pequeña que las partículas que constituyen el núcleo y tienen carga negativa. Generalmente en el estado base tenemos que hay igual cantidad de electrones girando alrededor del núcleo que el número de protones que hay en el núcleo. Como los electrones y los protones tienen la misma cantidad de carga eléctrica pero de signo contrario, decimos que el átomo en su estado base, así en su estado normal, es eléctricamente neutro. Sabemos que todos los cuerpos, toda la materia está formada por moléculas y las moléculas a su vez por átomos. Sabemos que esas partículas son tan pequeñitas que si nosotros tenemos una cucharada, por ejemplo, de agua, se sabe que en esta cucharada hay un número tan grande de moléculas como 1.8 por 10 a la 22, que sería escribir un 18 seguido de 21 ceros. Y de ahí, ese número es una cantidad tan grande que a cada habitante de la Tierra, si los repartiéramos, les tocaría a 55 billones de moléculas a cada uno. La siguiente propiedad general es el volumen o extensión y se dice que es el espacio que ocupa un cuerpo. Este espacio lo podemos cuantificar por medio de las dimensiones de un cuerpo. Si tengo una esfera como esta, voy a sacar su diámetro y el volumen que ocupa lo calculo en función del diámetro. Tenemos que si contamos con un prisma rectangular, medimos su largo, su ancho y su altura y con esas dimensiones podemos calcular el espacio que ocupa. O para un cubo necesitamos conocer su lado y elevamos ese lado al cubo y eso sería el volumen. Si tenemos cuerpos de forma irregular, podemos sacar por métodos indirectos ese volumen y finalmente todos los cuerpos tienen ese volumen que puede ser cuantificado de alguna manera. La siguiente propiedad es el peso.
El peso es una consecuencia de la masa y se dice que el peso es la fuerza de gravedad, es decir, es el valor numérico de la fuerza de gravedad, es decir, es el valor de la fuerza con la cual la Tierra atrae a un cuerpo hacia su centro. Tenemos que el peso es una fuerza, por lo tanto es una cantidad vectorial que tiene un cierto módulo y tiene una dirección vertical y apuntando siempre hacia abajo. Como es una fuerza, el peso se puede medir en el Sistema Internacional de Unidades en Newton, aunque se puede medir en otras unidades como los dinas o las dinas o los kilogramos fuerza, las libras fuerza, etc. Pasamos a la siguiente propiedad, que es la porosidad. Tenemos que, de acuerdo a este modelo del átomo, se dice que el 99.99% del átomo es vacío. Esto se debe a que el núcleo tiene un tamaño pequeño y los electrones están girando muy alejados de dicho núcleo y tenemos que todo este espacio pues es espacio vacío y de ahí esta propiedad de la porosidad de la materia. Hablamos de la inercia. La inercia se dice que es la resistencia, la oposición que presenta la materia a cambiar de estado. Tenemos que un cuerpo que está en reposo tiende a seguir en reposo y se resiste, se opone a moverse. Y un cuerpo que se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme pretende seguir así, se opone a cambiar las características de su movimiento, se opone a cambiar de velocidad, se opone a aumentar su velocidad, a disminuir su velocidad o a cambiar su dirección. La inercia a su vez está relacionada con la masa y se dice que la masa es una medida de la inercia de un cuerpo. A mayor masa el cuerpo tiene o se resiste más al cambio en las características de su movimiento. Bien, pasamos al punto número 6, que es la impenetrabilidad. Es una propiedad también que nos dice que donde está un cuerpo ocupando un lugar, no puede estar otro cuerpo simultáneamente ocupando el mismo espacio. Esto se debe, bueno, pues a esta materia. Tenemos aquí el átomo, hay espacio vacío, pero eso no significa que no haya aquí incluido algún campo electromagnético, de tal manera que si viene otra partícula, pues es rechazada o va a interaccionar con el campo electromagnético de este átomo, de tal forma que no puede estar en el mismo espacio. Pasamos al punto número 7, que es la divisibilidad, y esto tiene que ver con la idea del átomo. Recordamos que los griegos fueron los primeros que se hicieron la pregunta de que qué pasa si tenemos un trozo de materia, lo dividimos en 2 partes, pues obtenemos 2 porciones más pequeñas y podemos seguir dividiendo de manera indefinida hasta encontrar el átomo. La materia se puede dividir. Esa es la divisibilidad. Y de esta manera hemos revisado estas propiedades generales o extensivas de la materia. Bien, ahora veamos las propiedades específicas de la materia, que también se denominan propiedades intensivas. Se llaman específicas porque son características de cada material. Cada sustancia tiene un valor particular para estas propiedades, y por otra parte se denominan intensivas porque no tienen que ver con la cantidad de masa del cuerpo involucrado. Tenemos que dentro de estas propiedades específicas empezamos hablando de la densidad. La densidad podemos imaginarla con qué tan apretada está la materia de un cuerpo, y aquí por ejemplo tenemos 3 materiales con diferente densidad. Tenemos esta cabeza del mazo, que es de hierro, tiene una densidad mayor a la del mango, que es de madera, y estos 2 materiales tienen una densidad mayor que el unicel. Tenemos que la densidad de un cuerpo se representa con la letra Rho del alfabeto griego, y se calcula dividiendo la masa del cuerpo entre el volumen que ocupa. Si trabajamos en unidades del Sistema Internacional, la masa la medimos en kilogramos, el volumen se mide en metros cúbicos, y entonces la densidad se mediría en el Sistema Internacional en kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, entonces la densidad de un cuerpo la obtenemos midiendo su masa con una balanza o báscula y midiendo su volumen, determinando su volumen por alguna de las fórmulas para el volumen de los cuerpos irregulares o por algún método indirecto de medición del volumen. Tenemos que dentro de las sustancias o los materiales con los que convivimos,
tenemos que el aire tiene una densidad de 1.3 kilogramos por metro cúbico, el corcho tiene una densidad de 240 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que estamos dando la masa por cada metro cúbico, recordando que un metro cúbico lo podemos obtener si tenemos, por ejemplo, un cubo que tenga, cuyas dimensiones o cuyo lado sea de un metro digamos de ancho, un metro de largo y un metro de altura. Eso nos da un metro cúbico. Y podemos mencionar a la gasolina, que tiene una densidad de 700 kilogramos por metro cúbico, el hielo tiene una densidad de 920 kilogramos por metro cúbico, el agua dulce tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Aquí observamos que el hielo es menos denso que el agua, por eso el hielo puede flotar en el agua, como sucede en un iceberg. Tenemos otros datos como el fierro, que tiene una densidad de 7600 kilogramos por metro cúbico, el mercurio una densidad de 13.600 kilogramos por metro cúbico, o podemos mencionar al oro, que tiene una densidad de 19.300 kilogramos por metro cúbico. Estos son algunos datos de densidades comunes. Y podemos mencionar también que en el universo hay densidades totalmente fuera de lo que conocemos. Se menciona que cuando nuestro Sol acabe su ciclo, se va a convertir en una estrella llamada enana blanca, donde toda la masa se va a compactar en un volumen menor, aumentando por lo tanto la densidad. Y podemos mencionar que en una cucharadita de materia de esa estrella va a haber 1 tonelada de masa. Pero tenemos casos aún más drásticos. Tenemos que un pulsar es una estrella de neutrones en rotación, la cual pues tiene una densidad tan alta que en una cucharadita vamos a tener una masa equivalente a 100 millones de toneladas, lo que equivale a la masa de 200 millones de elefantes. Todo esto para ver este concepto de la densidad y pues algunos valores característicos y otros no tan característicos para nosotros. Y para continuar hablando de las propiedades de la materia, pues es necesario recordar, hacer referencia a lo que se conoce como la teoría cinético-molecular, que tiene ese fin. Con esta teoría podemos explicar diferentes aspectos del comportamiento de la materia. La teoría cinético-molecular se basa en 3 postulados, los cuales son el primero, que nos dice que toda la materia, como lo hemos comentado, está formada por partículas. Las partículas pueden ser los átomos o las moléculas, y en este esquema, en este dibujo, estas partículas están representadas por las esferas que constituyen las esquinas de este cubo. Tenemos que, como sabemos, las partículas están unidas entre sí por fuerzas de enlace o fuerzas de unión, lo cual implica la existencia de una energía potencial entre dichas partículas. Y tenemos que las partículas se encuentran en constante movimiento, lo cual está representada por estas líneas que nos dan la idea del movimiento, y sabemos que la energía de movimiento es la energía cinética, de tal manera que decimos que en cualquier trozo de materia, en cualquier porción de materia, tenemos una energía interna, donde la energía interna es la suma de la energía cinética y la suma de las energías cinéticas y las energías potencial de todas las partículas que constituyen a un cuerpo. Con base en este modelo de la teoría cinético-molecular se puede explicar el concepto de temperatura. Cuando nosotros le damos calor a un cuerpo, a una sustancia, ese calor se convierte en energía cinética, de tal manera que las partículas empiezan a agitarse más, empiezan a vibrar de manera más violenta, y se dice entonces que la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo. A mayor energía cinética, mayor temperatura, y la temperatura también la asociamos sensiblemente con los conceptos de caliente y frío. Esto pues lo detectamos con nuestros sentidos, y tenemos que para medir la temperatura se usan algunas propiedades, como el hecho de que cuando aumenta la temperatura de un cuerpo, dicha sustancia o cuerpo se dilata, o también puede cambiar la resistencia del cuerpo, o puede tener efectos en la presión de un cuerpo o sustancia. Para medir la temperatura usamos un termómetro, usamos un dispositivo llamado termómetro, los cuales existen de diferentes tipos. Los más comunes, un termómetro clínico o un termómetro común.
está hecho de mercurio y se utiliza la dilatación del mercurio cuando se pone en contacto con un cuerpo a mayor temperatura. Y tenemos diferentes escalas para medir la temperatura. Podemos mencionar la escala Celsius, tenemos la escala Fahrenheit para el sistema inglés, tenemos además lo que se conoce como la escala Kelvin o escala absoluta, y existe la escala Rankine. Tenemos que dentro de la temperatura existe el concepto de cero absoluto, y de igual forma como mencionamos, cuando le damos calor a un objeto, a un cuerpo, a una sustancia, aumenta su temperatura, lo que implica una agitación más grande de las partículas que lo constituyen. En forma inversa, cuando enfriamos un objeto, pues estamos sacando energía de ese objeto, y de tal manera que la agitación se va volviendo cada vez menor, cada vez tienen menos energía cinética, las partículas vibran menos, y esto tiene un límite. Cuando las partículas prácticamente ya no tienen energía de movimiento, pues no podemos seguir enfriando. Y cuando se tiene esta temperatura, cuando no podemos seguir enfriando, sacando energía de ese cuerpo, alcanzamos la temperatura conocida como el cero absoluto, que corresponde al cero en la escala Kelvin y que equivale aproximadamente a menos 273 grados Celsius. Bien, ahora hablamos del punto número 3, que es el punto de fusión. Y tenemos que cuando se tiene un sólido cristalino, tenemos que al darle calor, y como ya mencionamos, ese calor es una forma de energía que se transforma en energía cinética de las partículas que constituyen a la sustancia o al cuerpo. Y entonces llega un momento, el cuerpo va a alcanzar una temperatura la cual es muy alta, de tal manera que la estructura cristalina desaparece, las fuerzas de enlace, la organización interna cambia, se modifica, también se deshace, y las fuerzas de unión o fuerzas de enlace son más débiles, y por lo tanto se da el cambio al estado líquido. Tenemos que cuando se da eso, a la temperatura a la cual se da ese proceso de cambio de estado de sólido a líquido, se llama punto de fusión. El punto de fusión depende de la presión a la cual se lleve a cabo este procedimiento, y es característica para cada material. Tenemos que a una presión de una atmósfera, como sabemos, el hielo se funde a 0 grados Celsius. El plomo se funde a 327 grados Celsius, por ejemplo. El mercurio se funde a menos 39 grados Celsius, y un material como el tungsteno se funde a 3414 grados Celsius, lo cual es una temperatura muy alta, lo cual lo hizo ideal para el funcionamiento del filamento de las lámparas incandescentes, conocidas también comúnmente como focos. Vamos con el punto número 4, que es el punto de ebullición. Cuando un líquido alcanza cierta temperatura, se observa la formación rápida y tumultuosa de vapores, es decir, el líquido entra en ebullición. Este punto o esta temperatura de ebullición es característica para cada material a cierta presión. Si cambiamos la presión, cambia la temperatura de ebullición. Se tiene, por ejemplo, que el helio ebulle o tiene este proceso a una temperatura de menos 269 grados Celsius. El nitrógeno tiene una temperatura, un punto de ebullición de menos 196 grados Celsius, que son temperaturas bajas. La del helio está muy cercana al cero absoluto. Como sabemos, el agua hierve a 100 grados Celsius, y como dato adicional podemos mencionar que el mercurio hierve a 357 grados Celsius. Para que se dé el cambio de estado al gaseoso, tenemos que se debe seguir suministrando calor, y por la cantidad de calor necesaria por unidad de masa para que se dé la ebullición se llama calor latente de vaporización. Vamos con el punto número 5, que es la conductividad eléctrica, y esta es la capacidad que tiene un material para permitir el paso de la corriente eléctrica. La conductividad eléctrica depende de la estructura interna molecular del material, y depende de otros factores como son la temperatura a la cual se encuentre y del estado de agregación en el cual esté. Tenemos que por medio de la conductividad eléctrica podemos clasificar a los materiales en conductores. Generalmente los metales son buenos conductores de la electricidad,
y tenemos materiales como la porcelana, la rapilita, el papel, el corcho, los plásticos, etcétera, como materiales aislantes, y también hay materiales semiconductores y materiales superconductores que tienen una altísima conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica está asociada a otro concepto también común, que es la resistividad. Vamos con el punto número 6, que es la conductividad térmica. Si nosotros colocamos nuestros pies descalzos, uno sobre la loseta y otro sobre una alfombra, pues vamos a sentir, el que está sobre la loseta, vamos a tener ahí la sensación de frío. Esto se debe a la rapidez con que un material conduce el calor. Tenemos que la conductividad térmica se define de esa manera, como la rapidez con que un material conduce o transmite el calor. Y tenemos que la loseta pues tiene una rapidez mayor que la alfombra. Por eso, aunque estos dos cuerpos estén a la misma temperatura, sentimos frío en la loseta debido a que estamos perdiendo calor al estar en contacto con este material que conduce dicho calor con rapidez. Esa facilidad de conducir al calor y a la electricidad que tienen generalmente los metales, se debe a que en los metales existen lo que se conocen como electrones libres o electrones de conducción, que son electrones que no pertenecen a un átomo en particular, sino que pertenecen a toda la red atómica y se mueven con mucha libertad a lo largo de dichos materiales metálicos. Finalmente tenemos las propiedades organolépticas, las cuales pues tienen que ver con los sentidos, y tenemos que los materiales, las sustancias, tienen color que podemos percibir con el sentido de la vista, tienen un olor que determinamos o que percibimos con el sentido del olfato, tienen un sabor determinado que podríamos percibir con el sentido del gusto, y tienen una textura específica que detectamos con el sentido del tacto. De esta manera concluimos con estas propiedades específicas de la materia. Es así como concluimos este trabajo y te invitamos a seguir profundizando e investigando en el mismo, pues para llegar a comprender los temas de frontera del apasionante mundo de la física, necesitamos construir paso a paso las bases de esta ciencia. De igual forma te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a que nos regales un me gusta. Siendo así, nos vemos en el próximo video.